Buenas noches con todos, un gusto saludarles. El día de hoy vamos a hablar acerca de la clave amarilla, completando todo lo que es Score Mamá y claves obstétricas que estaban revisando. Bueno, esta es la tablilla que ustedes ya conocen acerca de los signos vitales que se van a valorar en el Score Mamá y los valores normales, tanto los parámetros normales como los de puntaje de alerta, ¿no? En cuanto a la clave amarilla, sabemos que contiene todo lo que son el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis severa y shock séptico obstétrico. En cuanto a las definiciones que nosotros tenemos, sabemos que la sepsis es una disfunción orgánica que va a poner en riesgo la vida de la paciente y que va a provocar una respuesta rápida del huésped hacia una infección. Si hablamos del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, este es un síndrome que se va a caracterizar por la presencia de dos o más de las siguientes variables. Puede haber una temperatura mayor de 38 grados centígrados o menor a 36 grados. Podemos tener además una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, una respiratoria mayor de 20 y la corrección de 22 respiraciones por minuto, una presión parcial de dióxido de carbono menor de 32 milímetros de mercurio en la costa y menor de 28 milímetros de mercurio en la sierra. Esto hay que tomarlo en consideración dependiendo de dónde nos encontremos trabajando. Glóbulos blancos mayores de 12.000 y menores a 4.000 o un 10% de formas inmaduras presentes. Cuando nosotros tenemos este síndrome de respuesta inflamatoria, dos o más parámetros de los siguientes que habíamos hablado, se va a determinar esto. Si nosotros aparte tenemos un foco de infección posible o ya determinado, eso se llama sepsis, ¿sí? Y tenemos que iniciar el protocolo de clave amarilla. Ya, hablando de shock séptico, ya es una sepsis determinada probablemente, una determinada o una sepsis probable, como habíamos hablado, más un estado de hipoperfusión tisular, ya en un contexto de un síndrome, de este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, de estos dos o más parámetros que habíamos visto. Y se caracteriza básicamente por una vasodilatación excesiva. Y en realidad, como nosotros manejamos la fisiopatología de lo que es una sepsis, sabemos que esta vasodilatación excesiva, aparte de que se produce como tal, va a haber una mayor permeabilidad de los vasos sanguíneos. Por eso es que es más fácil que se produzca edemas agudos de pulmón en estos casos. Por eso hay que tener mucho cuidado con la reanimación hídrica que nosotros hagamos. Entonces sabemos que el manejo de sepsis y el shock séptico obstétrico en los establecimientos de primer, segundo nivel de atención se puede dar y es necesario manejarlo. De hecho, si nosotros estabilizamos rápidamente a la paciente, vamos a mejorar grandemente el pronóstico que nosotros vamos a tener con ella. Aquí, al igual que en las otras claves, nosotros tenemos asignado funciones tanto para coordinador, para asistente 1, asistente 2 y el circulante. Prácticamente son las mismas funciones que se manejan con ciertas particularidades para cada clave. Entonces, el coordinador siempre va a ser un profesional que se ha capacitado en estas claves obstétricas, como lo son ustedes ahora, encargados de liderar el grupo y debe estar ubicado en la parte inferior del cuerpo de la paciente para poder estabilizar. En este caso no es tan importante esta posición porque en realidad él tiene que valorar cuál es el foco de infección y no necesariamente va a ser siempre el útero, ¿no? El coordinador va a ser el encargado de organizar el equipo y verificar continuamente las funciones de los asistentes y del circulante, definir las conductas a seguir dependiendo de la evolución clínica de la paciente y esto va a ser informado directamente por el asistente 1, a ver cómo va en la reanimación que están realizando. Clasificamos el grado de severidad del compromiso de la gestante, si es que es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, si es que tenemos un foco de infección o un posible foco de infección, ya se determina como sepsis, o si es que tenemos una hipotensión o una hiperfusión, que es un shock séptico obstétrico. En base a la información de los signos vitales que nosotros tenemos y el cálculo del score MAMA que nosotros vamos a manejar. Y así se debe buscar la causa
del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, de la sepsis o del shock séptico determinado. Si la paciente ya está hospitalizada, se inicia con el análisis de la historia clínica y la revisión de exámenes, si nosotros tenemos a la mano, ¿no? Se debe evacuar la vejiga. Previa a una asepsia y antisepsia adecuada, se coloca el catéter urinario para la medición de excreta urinaria y toma de muestras de orina. Dos puntos importantes. Primero, tenemos que valorar que haya una buena perfusión a nivel renal, que esté funcionando bien el riñón como tal, porque vamos a manejar, si es que ya nos vamos a los medicamentos como la dopamina o la norepinefrina que vamos a utilizar después, siempre se debe valorar cómo está la excreción urinaria, cómo está la perfusión, porque ese es un signo indirecto de cómo está funcionando la perfusión a nivel de los tejidos. Y de paso tomamos una muestra de orina que nos va a orientar a saber si es que el foco de infección puede ser un foco urinario, ¿no? Tomamos la decisión de traslado o asumimos el caso si es que la capacidad resolutiva de nuestro establecimiento lo permite. Ordenamos la aplicación de los antibióticos, todo esto en conjunto, no podemos demorar la aplicación de los antibióticos mientras realizamos el traslado de la paciente o realizamos las hojas de traslado o cualquier otro documento. Esto se hace en conjunto, entonces mientras nosotros ya le recibimos a la paciente y determinamos que es un cuadro de SIRS y activamos la clave como tal, de SIRS o sepsis, ya, o shock séptico, ya determinamos que le coloquen los antibióticos al mismo tiempo, ¿no? Esto se hace al unísono. Antes de la aplicación de los antibióticos, dentro de lo posible y dentro de lo que nuestro establecimiento de salud lo permita, debemos tomar la muestra de los cultivos, ¿sí? Para dos tubos de muestra de cultivos para anaerobios y aerobios que nos van a permitir determinar cuál fue el agente causal en el caso de la sepsis, ¿no? Si es que no hay un resultado del cultivo y no nos van a dar de manera inmediata, no podemos demorar la aplicación de los antibióticos. En realidad se inician de manera empírica. Podemos iniciar dentro de las líneas que nosotros tenemos, cualquiera de los 4 esquemas que nosotros utilizamos de acuerdo al nivel de complejidad que estemos manejando. Brindamos la información requerida a los familiares o acompañantes, pero a través del circulante. Obviamente el coordinador va a estar encargado de todo esto, de la paciente como tal, no puede eh, alejarse de la misma mientras va a dar la información, pero sí hay que manejar la información con los pacientes, perdón, con los familiares y con la paciente como tal, mediante el circulante. Esto es un punto de buena práctica clínica. Nosotros le mantenemos tranquilo también a los familiares que nosotros estamos realizando las acciones requeridas para que que su familia esté bien, ¿no? El asistente 1 va a ser también igual un profesional que se encuentre identificado y capacitado en estas claves obstétricas. Se va a colocar en la cabecera de la paciente y va a explicarle a la paciente brevemente cuáles son los procedimientos que nosotros estamos haciendo y va a tratar de tranquilizar a la paciente, ¿no? Va a permeabilizar la vía aérea, va a estar encargado de controlar que ésta se mantenga permeable. Además, tiene que suministrar oxígeno suplementario para conseguir una saturación mayor del 90%. Un punto importante de lo que es mejorar el pronóstico para nuestra paciente es tratar de alejarla lo más posible de la triada de la muerte, ¿sí? Y dentro de esas es la acidosis y vamos a conseguir una disminución de esta acidosis si nosotros suministramos de manera adecuada un oxígeno, ¿no? Tomamos la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, la saturación de oxígeno, monitorizan cómo está la eliminación urinaria y se calcula el score mamá de acuerdo al protocolo. Y en este caso se debe hacer cada 15 minutos mientras nosotros tengamos ya una estabilización de la paciente. Registramos los eventos con tiempo y la historia clínica, muy importante porque el coordinador no va a estar consciente del tiempo que está llevando a realizar tal o cual evento. Entonces el asistente 1 nos va a ayudar con ese punto importante, ¿sí? De registro de legal de la historia clínica, en qué tiempo se realizó la reanimación, cuánto nos demoramos nosotros en atender a la paciente, en cuánto tiempo ella ya recibió los antibióticos, el oxígeno, estábamos ya con las vías permeabilizando, etcétera, etcétera, para que este registro cronológico nos permita en un punto dado defender nuestro accionar de manera legal inclusive, ¿no? Reevaluamos el estado del shock luego de la administración de los medicamentos e informamos al coordinador del equipo qué es lo que está pasando. Si es que
el score mamá va disminuyendo o va aumentando o los signos vitales permanecen estables o van en mejoría. Entonces esto ya nos da una idea de cómo estamos actuando, si lo que estamos haciendo ahorita está funcionando o no con la paciente. Colabora con el coordinador del equipo en la realización de los procedimientos y en la revisión de la historia clínica. Entonces los dos tienen, junto con esta revisión de eventos con tiempos de la historia clínica, van a terminar de hacer la revisión final de esta. El asistente 2, en cambio, es el profesional que va a estar encargado principalmente de abrir el kit amarillo, de ocupar el kit amarillo que nos trajo el circulante, garantizar el acceso de vías venosas con el catéter número 16 o 18 en cada brazo, ¿sí? Ideal es que el brazo izquierdo maneje medicación y el brazo derecho maneje hidratación y fluidos. Nosotros, siempre que una paciente obstétrica ya ingresa a la unidad de salud, dentro de lo posible se debe manejar con estos dos números de catéter, no 16 o 18, porque no sabemos cuándo nuestro paciente se nos puede complicar. No necesariamente con una clave amarilla, pero sí con una clave roja o con una clave azul. Entonces, esto es un punto importante de atención en todas las claves. Debemos tomar las muestras sanguíneas en los tres tubos, tapa roja, lila y celeste. Debemos tomar muestras para los hemocultivos que habíamos mencionado con todas las normas de asepsia y antisepsia que se tienen que realizar para un hemocultivo. Debemos tomar en cuenta que no contaminemos la muestra con bacterias de piel por no haber hecho una buena asepsia de la zona mientras nosotros tomamos las muestras para los hemocultivos. Realizamos la gasometría según la disponibilidad que nosotros tengamos. Las órdenes de laboratorio y de imagen están a cargo de ella de acuerdo al criterio. Ella debe, este asistente debe aplicar los líquidos y los medicamentos ordenados por el coordinador del equipo y colabora con el coordinador en la realización de ciertos procedimientos. El circulante va a ser el encargado de marcar los tubos de las muestras sanguíneas y de los cultivos, garantizar que estas muestras lleguen al laboratorio y se inicie ya el procesamiento de los mismos, informar en qué tiempo van a estar los resultados, inclusive determinar junto con el personal del laboratorio que son resultados que se necesitan emergentemente, entonces que el tiempo que se va a tomar sea el mínimo. Garantiza que los profesionales de imagen del establecimiento de salud acudan para la realización de exámenes junto a la paciente, según la disponibilidad que nosotros tengamos o cualquier otro profesional si nosotros decidimos realizar una interconsulta en ese momento. Llamamos a más personal de acuerdo al requerimiento del coordinador, que es lo que les mencionaba. Asiste al coordinador del equipo en algún procedimiento que se requiera. Él es el que establece el contacto con la familia de la paciente para mantenerla informada y va a informar solo lo que el coordinador del equipo le diga que tiene que informar y de la manera como tiene que informar. Entonces, es una persona que está capacitada también para esta cuestión de dar malas noticias. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a hacer? Primero, identificar los signos de SIRS que ya habíamos mencionado por la presencia de dos o más de estos factores o de estas variables. Temperatura, frecuencia cardíaca alterada, frecuencia respiratoria y leucocitosis. Si nosotros ya sospechamos, ya tenemos estos factores de SIRS, si se sospecha una sepsis, es decir, se sospecha de un foco de infección, debemos calcular el Quick-SOFA, debemos hacer el Quick-SOFA. Entonces debemos valorar también la alteración del estado de conciencia, la frecuencia respiratoria y la presión arterial sistólica, si es que es menor de 100 milímetros de mercurio. Esto es esta escala del Quick SOFA se modificó de la SOFA normal porque esta no utiliza parámetros de laboratorio y es la ventaja que tienen en los sitios donde no tienen acceso a este tipo
de resultados y nos permite calcular qué es lo que está pasando con nuestro paciente o determinar qué es lo que está pasando con nuestra paciente de manera rápida. Esto se puede hacer en la casa de la paciente, esto se puede hacer cuando hagamos visitas domiciliarias, se puede hacer en cualquier sitio. Entonces, esa es la gran ventaja con esto del QuickSofa. Si es que nosotros hablamos ya de una alteración del estado de conciencia, es decir, una escala de Glasgow ya menor de 13 o igual a 13, la tensión arterial sistólica que ya hemos dicho que tiene que ser menor o igual a 100 milímetros de mercurio y la frecuencia respiratoria menor o igual de 22. Perdón, mayor o igual de 22. Entonces se activa la clave amarilla y conforme el equipo ya está organizado. Nosotros cuando ya tenemos este conocimiento de claves obstétricas, sabemos que tenemos que organizar al equipo previamente con sus funciones. Ese momento ya el equipo sabe qué es lo que tiene que hacer, básicamente, ya conoce las claves. Si bien es cierto, el coordinador va a dirigir las acciones, pero ya cada persona tiene asignadas sus funciones y conoce qué funciones va a representar. Con ello nosotros logramos que el accionar de cada uno de ellos sea de manera rápida, de manera oportuna y no se pierda tiempo en la determinación de tal o cual función si ellos ya están aptos y conocen qué es lo que van a hacer. Entonces, esto de la asignación de funciones siempre se tiene que hacer con un equipo antes de que ya nos llegue la emergencia, no solo cuando ya tenemos la emergencia frente a nosotros, sino ya que cada uno sepa su función y qué rol de todos estos va a cumplir en cada caso. Si la paciente presenta los signos de SIRS, el foco infeccioso demostrado o probable, entonces se inicia el manejo de sepsis. Realizamos un examen físico completo que incluye signos vitales del nivel de estado de conciencia para el QuickSofa y para el SOFA posterior si es que tenemos los resultados del laboratorio. Se debe monitorizar de manera continua los signos vitales y registrar cada 15 minutos. Una vez que ya nosotros determinamos que tenemos este tipo de paciente, activada ya la clave, realizamos esta escala de sepsis para determinar si la paciente requiere o no manejo por unidad de cuidados intensivos. Si es que nosotros tenemos un establecimiento que cuente con esa unidad, si vamos a manejar la paciente en nuestro establecimiento o si no contamos con esta unidad de cuidados intensivos, debemos realizar la derivación de la misma. Entonces, igual manejamos el rango normal de los parámetros de signos vitales. Igual vamos con parámetros de laboratorio también. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a manejar un rango normal alto o un rango anormal alto, un rango anormal bajo y vamos calculando qué puntaje tiene. Si nosotros vemos que ya es un puntaje elevado y requiere transferencia, entonces debemos hacerlo de manera inmediata. En la paciente gestante se debe evaluar cómo está el niño mediante la auscultación o el Doppler fetal si se dispone. Debemos asegurar la vía aérea que ya estaba encargado el asistente 1, ¿no es cierto? Proporcionamos oxígeno suplementario para conseguir la saturación más del 90%. Aseguramos los dos accesos venosos, que es del encargado del asistente 2. Una vez definido el diagnóstico de sepsis, se deben establecer las metas de reanimación dependiendo del nivel de resolución que nosotros tengamos. Si es que no tenemos un nivel de resolución, debemos trasladar a la paciente sin que nos tratar de estabilizarla retrase ya los trámites de traslado y el que reciba en realidad un manejo completo para lo que requiere. Las metas de reanimación hemodinámica inicial deben estar las primeras 6 horas cubiertas y de acuerdo al nivel de complejidad se van a ir desarrollando. Estas metas son mantener una presión arterial media,
igual a 65 milímetros de mercurio, la saturación venosa central mixta, valorada en la vena cava superior, más de 65%, el gasto urinario importante de 0,5 ml por kilogramo hora. Esto nos va a dar una idea mucho más real de cómo está la perfusión de los tejidos y cómo estamos manejando el grado de lesión y el evitar llegar con la paciente a una falla multiorgánica. Y la valoración del lactato sérico menos de 2 milimoles. Iniciamos la administración de los líquidos cristaloides con un bolo inicial de 30 ml por kilogramo en el caso de que nosotros mantengamos una hipotensión o signos de hipoperfusión con la valoración de la diuresis. El lactato, si es que es mayor de 2, tenemos una piel marmórea, un llenado capilar lento, más de 2 segundos, ya tenemos confusión y revaloramos también cómo está la respuesta hemodinámica, tomando en cuenta que si nosotros hacemos una reanimación hídrica agresiva, lo que vamos a conseguir por la fisiopatología de la paciente es que haya una salida de este líquido al espacio extravascular y podamos tener más bien complicaciones como edema agudo de pulmón. O sea, hay que manejar sí los líquidos, pero también hay que valorar que la perfusión a los tejidos no necesariamente se asegura. Entonces tenemos que utilizar medicamentos como la dopamina o la norepinefrina para manejar estas hipotensiones. Inicialmente sí con líquidos, pero no mantenernos con eso si es que no está mejorando rápidamente la paciente. Más bien debemos pasar a los vasoactivos. Si es que nosotros manejamos un volumen de líquido intravenoso agresivo o mayor, también vamos a ver que este lactato sérico ya no va a ser real porque va a haber una dilución de este lactato. Entonces vamos a ver que llegamos a los valores que nosotros queríamos llegar, que era este menor de 2 milimoles, pero no va a ser un valor real, sino va a ser por dilución. Entonces no es adecuada esta reanimación hídrica agresiva como tal. Iniciamos con este bolo de 30 ml por kilogramo, pero manejamos rápidamente los vasoactivos si se mantiene ya signos de hipotensión o de hipoperfusión, ¿no? Administramos el protector gástrico. Esto nos puede ayudar a la ranitidina, 50 miligramos intravenoso cada 12 horas o cada 8 horas. El omeprazol de 40 miligramos intravenoso cada 12 horas, según la disponibilidad que nosotros tengamos. Dentro de los exámenes de laboratorio que nosotros tenemos que pedir, biometría hemática completa, obviamente con contagio de plaquetas, tiempos de coagulación, grupo sanguíneo y factor RH, lactato sérico que nos va a ayudar a ver progreso, función renal, pruebas de función renal y hepática, la glicemia. Sabemos que si la paciente entra en este cuadro de sepsis, es más fácil que entre en coagulopatía. De por sí es una paciente que por su estado de gestación ya mantiene un estado protrombótico y antifibrinolítico. Entonces, fácilmente nos puede desarrollar una coagulación intravascular diseminada. Entonces, es por eso que el fibrinógeno y los tiempos de coagulación junto con las plaquetas nos van a ayudar a determinar ese estado o un riesgo de llegar más fácilmente a ese estado. Si nosotros nos valoramos con el lactato sérico, como decías, para evolución, la glicemia normalmente va a subir por el estado de estrés oxidativo que va a tener la paciente. Los exámenes de hemo que ya nosotros cogimos justo cuando le pusimos la sonda Foley inicialmente, el urocultivo que se tiene que pedir también, los hemocultivos que ya tomamos antes de la administración de los antibióticos dentro de lo posible, uno para anaerobios y otro para aerobios, necesitamos 2 tubos, el cultivo de nasofaringe y de secreción vaginal para determinar igual si es que no hay foco de infección, si es que el foco de infección no es a nivel respiratorio o a nivel de genital. La gasometría igual para valorar si es que no hay un estado de acidosis, que de hecho por la situación y por la condición de la paciente se va a presentar rápidamente.
Iniciamos la administración de antibióticos, como habíamos mencionado, de amplio espectro en la primera hora de atención. ¿Por qué de amplio espectro? Porque en realidad vamos a ciegas a tratar de eliminar el agente causal. Entonces, sin que el resultado de los cultivos que nosotros enviamos retrase el inicio de la administración de los antibióticos, nosotros ya iniciamos un tratamiento empírico con amplio espectro según el nivel de atención que nosotros manejamos. Entonces, cuando nosotros tenemos un nivel de atención primario, este es el esquema básico, es el esquema 1 el que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ya debemos colocar la penicilina, 5 millones intravenoso cada 4 horas, una dosis de metronidazol intravenoso cada 8 horas. La gentamicina podemos colocarla a 80 miligramos intravenoso cada 8 horas o calcular a 5 por kilo dosis carga y a 2 a 3 por kilo dosis mantenimiento. Transferimos a la paciente si es que no tenemos la resolución, el nivel resolutivo adecuado. En el esquema 2 podemos utilizar ampicilina más Buboxan, 3 gramos de intravenoso cada 6 horas, más la clindamicina, que es 900 de intravenoso cada 8 horas, y la gentamicina, 1.5 miligramos por kilogramo intravenoso, y luego a 1 miligramo kilogramo cada 8 horas, o en dosis única también diaria, no hay ningún inconveniente, no genera daño a nivel renal, ni mayor lesión, ni nada. La ceftriaxona también en el esquema 3 puede ser utilizada, 1 gramo intravenoso cada 12 horas. El metronidazol, 500 miligramos intravenoso cada 8. O la clindamicina, 600 miligramos intravenoso cada 6. El esquema 4 ya maneja piperacilina tazobactam, 4.5 gramos intravenoso cada 6 horas. Si nosotros ya manejamos una administración de líquidos inicial a 30 ml por kilogramo que habíamos mencionado y la hipotensión a los signos de hipoperfusión persisten, con una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, ya nosotros consideramos inmediatamente la administración de vasopresores. La elección del fármaco vasopresor va a depender del nivel de atención y del estado en realidad de la paciente. Si nosotros vamos a optar por dopamina, sabemos que la dopamina, si la paciente tiene una taquicardia o tendencia a la fibrilación, vamos a tener complicaciones, entonces es preferible no optar por la dopamina, sino por la norepinefrina, que nos va a generar más bien una disminución en la frecuencia cardíaca. Si es que nosotros no tenemos esta complicación, podemos optar por la dopamina. Iniciamos a dosis de 10 microgramos por kilogramo minuto y esta se debe preparar como ustedes tienen en el score, 400 miligramos, es decir, 2 ampollas, más 250 ml de dextrosa al 5%, en agua o en solución salina al 0,9, y esta dilución va a ser equivalente a 1600 microgramos por mililitro, ¿sí? A las dosis que ustedes valoran aquí a nivel de acuerdo al peso en kilogramos. Si nosotros utilizamos norepinefrina, en cambio, optamos por la norepinefrina para infusión, iniciamos de manera progresiva, desde la dosis más baja. Entonces preparamos la dilución a 4 miligramos, es decir, una ampolla más 250 ml de dextrosa al 5% en agua o en solución salina al 0,9%, y la dilución esta va a ser equivalente a 16 microgramos por mililitro. Incrementamos la dosis cada 10 minutos dependiendo cómo esté la presión arterial sistólica. Si es que ya llegamos a una presión mayor de 90 milímetros de mercurio, detenemos la elevación a las dosis que ustedes están observando aquí. Debemos realizar además pruebas de imagen, realizar
de acuerdo al foco de infección que nosotros estamos sospechando, ¿sí? El manejo del feto debe ser importante también priorizar. Si nosotros tenemos una paciente crítica, en donde vamos ya a necesitar la utilización de vasoactivos. Sabemos que la norepinefrina, si atraviesa placenta, vamos a tener una menor perfusión a nivel placentario, lo que va a llevar a un estado de sufrimiento fetal. Entonces debemos determinar rápidamente si es que el feto es viable o no y si debemos extraerlo rápidamente si la paciente en realidad no se encuentra en buen estado y nosotros necesitamos ya la utilización de vasoactivos. La decisión de este tipo de procedimientos la evalúa el ginecólogo que tenga mayor experiencia o el médico que tenga mayor experiencia en la unidad, con la posterior consulta obviamente a la madre para la toma de decisiones y a los familiares también. Es muy importante aquí la comunicación con ellos para que sepan que en realidad es un estado en el que la paciente va a tener un alto riesgo de morbimortalidad y que si no realizamos tal o cual procedimiento, ese estado de morbimortalidad se va a incrementar, ese riesgo de morbimortalidad. Entonces sí hay que conversar de manera directa con la paciente, con los familiares, porque es una decisión realmente difícil en muchos de los casos. Dependiendo del estado materno, de la edad gestacional y de la viabilidad fetal, nosotros le vamos a dar un pronóstico em, asegurando que el estado de la madre es el que va a priorizarse. Una vez que nos Ya, en la escala obstétrica de sepsis, nosotros identificamos el riesgo de sepsis en el embarazo. Si nosotros tenemos ya una sumatoria igual a 6, implica ya un riesgo de mortalidad de la paciente y requiere también una transferencia a unidad de cuidados intensivos. Esta es la escala que nosotros habíamos dicho que para derivar o no a la paciente si nosotros a una unidad de cuidados intensivos si no contamos con ello, ¿no? El algoritmo de manejo, que es lo que ustedes ya valoran en el score mamá, identificar la sepsis o signos de shock séptico, si es que tenemos 2 o más signos de SIRS, ya activar la clave amarilla como tal, valorar el Quicksofa, ¿sí? Abrir el CLI de clave amarilla y actuar de acuerdo al protocolo. Si es que necesitamos transferir, realizamos los trámites de transferencia respectivos de la paciente, hacemos un examen físico completo, monitorizamos de manera permanente los signos vitales, iniciamos las medidas de estabilización en conjunto, veamos que la vía aérea esté permeable, que le realizamos la reanimación hídrica con solución salina a 30 ml por kilogramo. Si continúa con la hipotensión, ya nosotros nos iniciamos ya la dopamina o la norepinefrina. Importante que con nosotros hagamos una reanimación hídrica en este paciente o en las pacientes de clave azul y de clave roja, nosotros siempre debemos utilizar soluciones salinas o cristaloides que sean calientes, ¿no? Porque tratamos igual de alejarle a la paciente de lo que es la triada de la muerte y sabemos que dentro de eso está la hipotermia como un punto importante. Entonces, la reanimación hídrica en cualquiera de los casos siempre debe realizarse con líquidos que estén tibios o calientes, ¿no es cierto? A, para poder transfundir o perfundir en los tejidos, si no, eso va a generar un estado de hipotermia que nos va a generar más daño en los órganos a nivel de los tejidos. Solicitamos exámenes complementarios, los de laboratorio e imagen que sean requeridos de acuerdo a la sospecha del foco de infección que nosotros tenemos y monitorizamos el cumplimiento de estas metas de reanimación que habíamos dicho que tenemos dentro de las 6 primeras horas que tratar de llegar a todas estas metas. Manejar una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, un gasto urinario mayor o igual a 0.5 ml por kilogramo hora, lo que va a darnos un signo indirecto de una buena perfusión a los tejidos y que nuestra paciente se aleje de todo lo que es falla multiorgánica. Saturación venosa central mixta en la vena cava superior mayor de 65% y una presión venosa central entre 8 a 12 milímetros de mercurio y el lactato sérico menor de 2 milimoles, que como les había dicho, sí puede ser un valor que puede variar de acuerdo a la reanimación hídrica que nosotros hayamos ocupado.
Es todo lo que les puedo comentar en cuanto a clave amarilla. Desearía saber cuáles son sus inquietudes al respecto y para poderlas solventar. Gracias. ¿Alguna inquietud en cuanto a clave amarilla? Pueden prender su micrófono y realizar las preguntas, por favor. Si no hay ninguna inquietud al respecto, les agradezco mucho la atención. Que tengan una buena noche.